Bienvenidos a todos a otro video tutorial en donde el cual estaremos hablando sobre la elaboración e interpretación de las hipótesis con Pearson o el Rode-Spearman. En este caso, normalmente pues es importante ver un poco de teoría para comprender de dónde se obtienen los datos y es importante primero que todo pues conocer el alcance de nuestras hipótesis porque recordemos que pues para realizar un análisis con Pearson o Spearman tienen que ser hipótesis correlacionales o causales. Generalmente elaboramos una matriz de hipótesis que parte de nuestra operacionalización de las variables, que por aquí tengo un ejemplo yo. Tenemos que tener claras cuáles son cada variable de nuestra investigación, qué ítems las componen para poder crear nuestras variables en el sistema SPSS. Una vez identificada nuestra operacionalización de variables actualizada, tenemos que tener nuestra matriz de hipótesis, que generalmente las hipótesis nacen de las preguntas de nuestra investigación. Normalmente tenemos una pregunta general y tenemos otras específicas. Eso dependerá de lo que el asesor de la investigación le solicite. ¿Qué nos dice la teoría? Que por cada pregunta planteada debe de ser una hipótesis. Eso lo dice el libro de metodología de la investigación del doctor Hernández Sampieri. Por aquí tenemos identificado también el alcance de nuestras hipótesis y vemos por acá que hay una hipótesis correlacional, tenemos una hipótesis descriptiva y otras correlacionales y causales. Entonces, inicialmente nuestros objetivos, nuestras preguntas traen ya un alcance. Ya cuando nosotros elaboramos hipótesis, obviamente, lo podemos determinar claramente. Importante tener nuestra matriz de formulación de hipótesis. Otra sugerencia es hacer una selección de preguntas para la creación de sus variables. ¿Qué sucede? Muchas veces no sabemos o no reconocemos qué preguntas componen nuestras variables de las hipótesis. Es más, muchas veces nos confundimos. Por eso es importante tener nuestras hipótesis a la mano para poder hacer nuestra matriz. ¿Qué sucede? Yo tengo aquí la hipótesis general y cuatro específicas. Quiere decir que esta investigación tiene un objetivo general, una pregunta general y tiene cuatro, perdón, objetivos específicos y cuatro preguntas específicas. ¿Ok? Por lo tanto, ese es el número de hipótesis. Pero es importante reconocer cuáles son nuestras variables independientes y dependientes. Entonces, por eso hacemos una matriz de reconocimiento de variables y qué preguntas conforman cada una de nuestras hipótesis. Entonces, de nuestra hipótesis general, lo que hacemos es el reconocimiento de cómo se llaman nuestras hipótesis. Por aquí vemos la importación de equipos tecnológicos. Ya reconocemos que importación es nuestra variable independiente y crecimiento empresarial es nuestra variable dependiente. Equipos, generalmente decimos importación. Este es un objeto, los equipos son objetos. Yo importo algo en específico. Recuerden que tenemos que delimitar bien nuestros temas, por lo tanto, todos nuestros objetivos, nuestras preguntas, nuestras hipótesis irán delimitadas, ¿ok? Entonces, ya una vez reconociendo cuáles son mis variables para cada hipótesis, nos vamos a enfocar en la variable, en la hipótesis general para hacer este ejemplo. Entonces, ya una vez identificado esto, que normalmente son nuestras primeras sugerencias, es importante que sepamos cómo vamos a interpretar los coeficientes. Tanto Pearson como Spearman se interpretan de la misma forma. Tenemos esta tablita que tiene una escala y nos indica el tipo de correlación. También tenemos la significancia o el p-valor, que con el p-valor, pues decimos
cuál es el margen de error que tenemos nosotros. En este caso, el mínimo es 0,05, de 0,01 a 0,05. Arriba de eso, pues tenemos que analizar a través de coeficientes de asociación y otros coeficientes de relación que nos solicitan para poder determinar qué tan asociadas están estas variables. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se encuentra esto? Bueno, yo aquí tengo dos libros. Tengo el libro de metodología de la investigación, las rutas cuantitativas, cualitativas y mixtas del doctor Hernández Sampieri. Y también tengo su libro anterior de metodología de la investigación, la sexta edición. Esta es la primera edición que actualmente estamos utilizando y por aquí vemos cómo nos explica cuál es el concepto de las correlaciones. Lo vemos en la página 346. Cuando es una correlación positiva, X incrementa y Y también, pero cuando es negativa, cuando X incrementa, Y decrece. Y nos dice que lo interpretemos de esta manera. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces nos cuesta interpretarlo. ¿Por qué razón? Porque aquí tenemos, por decirlo así, si se fijan, yo aquí he ingresado una información adicional para que podamos ver esos rangos que hay ahí, ¿verdad? Está en esta escala. Digamos, muchas veces nosotros cometemos el error de decir que una correlación está situada en alguno de estos elementos de la escala y están equivocados. ¿Por qué razón? Porque la escala normalmente me dice lo siguiente. Vamos a ocultar un momento esta parte. Nos dice que cuando es cero no existe correlación alguna entre las variables, pero aquí me dice que de punto 10 hay una correlación positiva muy débil. Pero en ese sentido es ver e interpretar lo que está oculto ahí, lo que nosotros no vemos dentro de esa escala. Entonces vemos que de 0 a 0,09, porque antes de llegar a 10 está 0,09, entre esto diríamos que no existe una relación entre las variables. De punto 10 a punto 24 correlación positiva muy débil porque empieza la positiva débil desde punto 25 hacia punto 49 y así sucesivamente nosotros vamos analizando cada uno de los elementos. Recordemos que sería como un dato inferior, superior, ¿verdad? Un límite, establecer un límite. Entonces, pues esta es una manera básica de comprender a dónde está nuestra relación y esto lo pueden hacer ustedes para que lo interpreten de la mejor manera. Eso es un ejemplo que les doy. En cuanto al nivel de significancia, si nuestro resultado nos dice que es menor a 0,01 o menor a 0,05, tenemos que decir cuál es el porcentaje a favor o en contra, ¿verdad? O el margen de error que tenemos de una relación. Existe un 99% y un 1%, ¿verdad? Que serían una significancia igual a 0,01 o menor a 0,01, más cerca del cero. Y una significancia de 0,05, o sea, arriba de 0,01. Si ya nos dice 0,011 el sistema con la significancia, por lo tanto ya entraría en el nivel de 0,05, sería significativa en ese nivel. Por aquí en la página 341, 346 del nuevo libro, ustedes van a encontrar todos esos conceptos y obviamente pues tenemos que leer y comprender, pero esta parte de aquí ya se las expliqué y creo que les van a entender un poco mejor. Ok, ¿qué sucede? Pues hay unas reglas para saber si aceptamos una hipótesis o rechazamos y están dos formas. El coeficiente de correlación, pero no solamente el coeficiente de correlación, sino también la significancia bilateral. ¿Ok? ¿Qué sucede si nuestro p-valor es menor a 0,05, o sea, nuestra significancia? Nosotros tenemos que tomar una decisión. Entonces, normalmente aceptamos la relación de elementos. Decimos que hay una relación
positiva y que tenemos que determinar qué tipo de correlaciones, si está dentro de un nivel o es significativa en el nivel de 0,01 o significativa en el nivel de 0,05. También tenemos que si nuestra significancia o p-valor es mayor a 0,05, rechazamos la relación de elementos. ¿Por qué? Porque el límite que nosotros tenemos como mínimo para aceptar una relación es 0,05. Pero tengamos cuidado porque entre más se acerca a 0,05 esa significancia, podríamos rechazar una relación. ¿Por qué? Porque posiblemente los coeficientes de asociación ya nos van a ir indicando que la relación entre las variables no existe. Por ejemplo, un chi cuadrado nos podrá decir eh, que son independientes las variables. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Cómo tomamos la decisión ya haciendo la prueba de hipótesis? Si es menor a 0,05, aceptamos la hipótesis de la investigación, como se plantea, la positiva, por decir así, el enunciado que nos dice que hay algo que se relaciona de una manera normal y rechazamos la hipótesis nula. Si es mayor a 0,05, aceptamos la hipótesis nula y rechazamos las hipótesis de investigación. Ahora bien, ¿cómo hacemos esta parte? Bueno, para eso ya tenemos que tener creada nuestra base de datos. Ya tenemos por aquí todas nuestras variables, nuestras preguntas. Recordemos siempre generar un nombre a nuestras variables que nos sea fácil de conocer y de interpretar, porque realmente a veces le damos nombres difíciles. No se nos olvide agregarles una etiqueta de valor, una etiqueta de valor. Y lo primero que tenemos que hacer es irnos al menú transformar y calcular una variable. Y aquí, clic derecho, le damos mostrar nombres de variables y por aquí nos muestra de manera más sencilla cuáles son las preguntas para cada variable. Entonces yo puedo decir hasta dónde llegan las preguntas de mi variable independiente, que es hasta la 14 y la variable dependiente. Y voy creando de acuerdo a lo que establecí en mi matriz cada una de las variables. Entonces, la variable independiente, tal como lo dice la operacionalización, está conformada por 14 preguntas, que son de la 1 a la 14, y la variable dependiente está conformada de la 15 a la 27. Partiendo de esa premisa, nosotros creamos cada una de las variables y al final nos vendrán apareciendo por aquí. Una vez creadas nuestras variables, ahora sí podemos hacer, por ejemplo, en este caso de la hipótesis general de la investigación, el análisis de correlación. Vamos a hacerlo con Pearson. Vamos a utilizar, por falta de tiempo y no hacer más largo el video, vamos a hacerlo con ambos con el mismo tipo de variables. ¿Ok? Imaginemos que nos salió porque antes de esto usted tuvo que haber hecho una prueba de normalidad en los datos, qué tan normales son los datos, y en este caso pues nos tuvo que haber dicho que tiene una normalidad y que tenemos que hacer estadística paramétrica. En este caso vamos a hacer Pearson. Menú analizar, correlacionar, bivariadas, ¿ok? Clic derecho, a mí siempre me gusta ver el nombre de las variables porque se me hace más fácil identificarlo. Entonces seleccionamos las dos y las colocamos aquí donde dice al lado derecho variables. Como ya está el coeficiente de correlación activado, ya por default el sistema me lo dice, ya quiero saber una significancia bilateral y me gusta que me señale las correlaciones. Entonces yo voy a darle a aceptar y esperamos a que ejecute y salga este resultado. Tenemos nuestro resultado. Y normalmente lo que nosotros hacemos pues es que lo copiamos, ¿verdad? Y lo pegamos en nuestro documento de tesis, por aquí, en nuestra investigación, y veamos qué sucede. Si se fijan, en este punto, a mí me dice 0,0. Y si vamos al resultado que nos dio, me dice 0,01. Pero aquí tengamos cuidado porque hay un símbolo. Entonces, ¿qué quiere decir este símbolo? Es menor que
0,01. Por lo tanto, cuando yo ya lo dejo como una tabla en mi eh, tesis, ya me aparece que es 0 porque es menor a 0,01. Ok, ¿qué sucede? Y muchas veces decimos, bueno, me aparecen varios resultados. Aquí tenemos nuestra variable independiente. Este primer resultado es, imaginemos que el sistema está midiendo la variable con la propia variable, perdón. Por lo tanto, si mido la misma variable con la misma, me va a dar un resultado de una relación de 1, ¿verdad? Positiva perfecta. Y aquí sí ya me está haciendo la comparación de mi variable independiente, esta es mi variable independiente, con mi variable dependiente. ¿Ok? Y miramos tres resultados, la correlación de Pearson, la significancia bilateral y N. ¿Ok? Este es el p-valor, recordemos que este es el p-valor o el p-value en inglés. Ok, correlación de Pearson. Tenemos una tabla para interpretar. Sabemos cómo interpretar la significancia. ¿Y qué es este 41? Este 41 es mi muestra. N es la muestra. ¿Cuántos le apliqué yo mi encuesta? En este caso, esta investigación tiene una muestra de 41 personas. ¿Ok? 41 encuestados. Ahora, ¿qué hace en la parte inferior? Ahora esta es mi variable dependiente que la está midiendo con mi propia variable perdón, la variable dependiente con mi variable independiente. Recordemos que esta es la independiente y esta es la dependiente. Entonces el sistema está midiendo ambas variables y aquí mide la propia variable crecimiento con crecimiento. Entonces no nos asustemos de ver esta tabla porque lo que vamos a tomar es este valor con este valor, porque este es el orden de nuestras variables, y vamos a decir cómo esta variable está influyendo sobre esta otra. Bueno, ¿qué vamos a hacer en este momento? Pues vamos a interpretar. ¿Qué significa este punto 667? Y vamos a ver, voy a tomar esta, esta tabla, la vamos a copiar como imagen y la vamos a llevar a nuestro Excel, solo para hacerlo más gráfico, ¿ok? Y tenemos que punto 667 es nuestro resultado en la correlación de Pearson. Y punto 667 está ubicado ¿dónde? En una correlación positiva media. Muchas veces decimos, bueno, es una correlación positiva considerable. Está incorrecto, porque nos dice que de punto 75, o sea, antes de eso, no lo puedo considerar, valga la redundancia, como considerable. ¿Ok? Entonces aquí yo veo que tiene una correlación positiva media. ¿Estamos bien? Es una correlación positiva media. Entonces yo puedo decir que la variable independiente importación tiene una correlación positiva media con crecimiento empresarial estratégico en escala de Pearson de 0,667. ¿Qué significan estos dos asteriscos? Bueno, por eso dejamos marcado que nos brinde este resultado. Quiere decir que ya nos va indicando si es significativa en el nivel de 0,01 o es significativa en el nivel de 0,05. Entonces, quiere decir que esta significancia bilateral, veámoslo aquí lo tenemos, perdón, aquí lo tenemos, es significativa en el nivel de 0,01. ¿Ok? Entonces vamos a copiar esto por aquí. Vamos a hacer un poquito más pequeño para que lo veamos. ¿Ok? Aquí está. Para que interpretemos todo de manera adecuada. ¿Ok? Entonces, ya el sistema propiamente nos dice que tiene una significancia, ¿verdad? ¿De cuánto? En el nivel de 0,01. ¿Qué quiere decir? Que tiene un 99% que esa correlación sea verdadera y un 1% de margen de error. Entonces, mi interpretación tendría que ser que la variable independiente importación tiene una correlación positiva media. Vamos a hacer la interpretación aquí.
tiene una correlación positiva media con la variable dependiente, crecimiento empresarial estratégico en la escala de Pearson. Recuerden que Pearson es el apellido, que es R, se simboliza con R igual 0.667 y le dejamos los asteriscos, ¿verdad? Y una significancia bilateral, en este caso sería, ¿verdad? De cuando ya pegamos la tabla nos dice que es 000, significativa en el nivel de 0.01. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Eh, quiere decir, ajá, por lo cual tiene un 99% de qué, de confianza que la correlación sea verdadera y un 1% de margen de error. Entonces, nosotros podemos decir, partiendo de estos resultados, si se acepta o no se acepta la hipótesis. ¿Ok? Entonces vemos que no solo tenemos que utilizar Pearson, sino también la significancia. Ahora, ¿qué quiero que aprendamos en este video tutorial? Es otra cosa. Ok, ¿qué sucede? Entre más Pearson o Spearman, y disculpen ahí los datos, esto es una R, ¿verdad? Ok, entre más Pearson y Spearman se acerquen al uno positivo, ok, entre ellos más se acerquen al uno positivo, ¿qué quiere decir? Que la significancia, este es R, ¿verdad? Y RS, que es Rhodes Spearman, la significancia tiene que bajar y acercarse a cero, ¿ok? ¿Qué sucede si la significancia incrementa? Tiene que reducirse. Si la significancia incrementa, este tiene que reducirse y llegar y acercarse más al cero. Un ejemplo claro nos lo da en el libro anterior. Ok, lo vamos a ver por aquí, por eso lo tengo aquí listo. Lo vemos acá, ok, en la página, déjenme ver, perdón. La página 306 de la versión anterior del libro de metodología de la investigación. Nos dice lo siguiente, veamos esta hipótesis de investigación. ¿Ok? Dice que el R de Pearson le dio un resultado de 0.214, pero la significancia o p-valor le dio un resultado de 0.081. Ok, si vemos qué significa esa R de Pearson, vamos a tomar una captura por aquí, vamos a hacer esta foto, ok, vamos a ver, vamos a hacer esta foto para hacerlo más práctico y decimos, ok, decimos. Vamos a crear una copia por aquí a la par para no confundirnos. Ok, aquí está. Vamos a ver este ejemplo, es el que nos dice el libro. Ok, muy bonito este ejemplo, muy interesante. Ok, nos muestra dos tipos de respuestas. Vamos a borrar aquí para hacerlo de la mejor forma. Ok, de la mejor forma para que lo entendamos. Primero que todo. Tenemos un R de 0.721. Este está más cerca del 1. Entonces, 0.721 todavía no llega a una correlación positiva considerable porque es 0.75. Pero si se fijan, ya se está acercando. Le falta poco para llegar a esta. Entonces, entre más, es una correlación positiva media, pero ¿qué sucede con la significancia? ¿Qué vemos aquí con la significancia? Vemos 0. Acuérdense que el límite es 1, ¿verdad? Que tendría que estar 0,1. Pero aquí vemos tres ceros. 0.0001. Quiere decir que todavía es menor, mucho más menor, ¿verdad? ¿Ok? Pero ¿qué sucede con el siguiente? El siguiente me dice que tiene un R de 0.214. ¿Dónde se sitúa
el punto 214. No se sitúa en positiva débil, se sitúa entre este punto 10 y el punto 24, que es una correlación positiva muy débil, ¿ok? ¿Por qué razón se sitúa ahí? Bueno, ya saben que tenemos unos límites que no los vemos y tenemos que comprenderlo. Entonces vemos que nuestro segundo resultado, y usted dice, bueno, pero una correlación positiva muy débil, estamos bien, perfecto, pero si elevamos Pearson al cuadrado, ¿cómo elevamos Pearson al cuadrado para sacar el coeficiente de determinación? Eso nos dice cuánto explica una variable de la otra y vamos a ver el primer resultado, 0.721. ¿Ok? El primer resultado, este es el segundo, 0.721. ¿Ok? Y el segundo resultado, vamos a ver si lo pasamos mejor aquí a un ladito porque está muy, muy amplio. ¿Ok? Y el segundo resultado es 0.214. ¿Ok? Si nos vamos por el resultado, yo diría, pues bueno, aunque es una correlación positiva débil, me ayuda a explicar el vínculo entre las variables y usted podría decir si acepta, ¿ok? Veamos, si multiplicamos, ¿ok? Como es r al cuadrado, ¿verdad? Esto por su mismo valor, ¿ok? Y lo cambiamos, lo multiplicamos por 100, ¿ok? Nos dice que tiene un 51%. Vamos a dejarle solo 2, 0.51. 0.51, ¿ok? Ahí. Igual esto mismo, copiamos la forma, ¿ok? Veamos. Entonces tenemos que este valor se transforma en un 51.98% y este otro valor se transforma en un 4.5% que una variable explica de la otra. Ahora, ¿qué sucede con la significancia? Esta se acerca más o es menor, cada vez es menor. Por lo tanto, tiene un 99% que la correlación sea verdadera y un 1% de margen de error. Pero, ¿qué sucede cuando una significancia sobrepasa el nivel mínimo que tenemos, que es 0.08? Pese a que tenemos una relación débil, nos dice que se acepta la hipótesis nula porque el coeficiente no es significativo. 0.081 es mayor que 0.05. Recordemos que 0.05 es el nivel mínimo para aceptar la hipótesis. Miren qué interesante. Entonces, ¿qué sucede? Vemos que entre más disminuye R, más va a ir incrementando la significancia. Esa relación es importante que la tengamos presente. Entonces, ¿qué sucede acá? Aquí podemos aceptar una relación de las hipótesis, aceptamos la hipótesis de investigación y rechazamos la nula. Y aquí, obviamente, tenemos que rechazar la hipótesis de investigación y aceptar la nula. ¿Por qué razón? Porque si se fijan, elevando al cuadrado este valor, me da un 5%, un 5%, ¿ok? Un 5%. Entonces, ¿qué sucede? Ese 5% prácticamente es un valor muy bajo entre la relación de esas dos variables, ¿ok? Entonces, tenemos que tener cuidado cuando nosotros hacemos este tipo de análisis. Lo mismo pasa cuando hacemos un análisis de Spearman. Hasta aquí se hacen iguales, Spearman perdón, Pearson. Pero ¿qué sucede? Aquí yo busqué mi coeficiente de determinación y el coeficiente me está diciendo, hey, profesor Aarón, esta variable sí tienen una buena relación, una buena tendencia, pero esta que está aquí no la tiene. Entonces, tenemos que determinar que no solo el resultado de Pearson me va a dar la orientación, también nos vamos a guiar por otros coeficientes que se nos piden para poder determinar. Entonces, yo he llegado a la conclusión que por mucho que sea, aunque sea un poquito débil la correlación, si mi significancia me está diciendo algo diferente, yo tengo que prestar atención a esa significancia bilateral porque aquí el resultado
que pudimos ver más crítico esa significancia. ¿Y dónde lo comprobamos en el caso de Pearson, verdad? En el caso de Pearson, con el coeficiente de determinación. Ahora, ¿qué pasa con el Rode-Spearman? Si yo uso Rode-Spearman, yo tengo que usar coeficientes de asociación de las variables, ¿verdad? Coeficientes de asociación, de asociación. ¿Cuál es ese? Bueno, el chi cuadrado. Y el chi cuadrado me va a decir si son dependientes o independientes las variables. ¿Ok? ¿Qué sucede en este caso si yo tuviera un chi cuadrado con este resultado? ¿Ok? Posiblemente el chi cuadrado me va a decir que las variables son independientes. ¿Ok? Entonces ustedes tienen que ir teniendo cuidado cuando hacen sus análisis para poderlos comprender bien. Pero en este caso, el día de hoy nos hemos enfocado en este tema de comprender mejor una correlación. Y si lo hacemos con el chi cuadrado, profesor, ¿cómo sería ese resultado? Bueno, imaginemos que no tenga una normalidad en las variables. Y si no hay normalidad en las variables, yo tengo que usar Spearman, ¿ok? Tengo que utilizar el coeficiente de correlación de Spearman y no Pearson. Aquí el caso lo hicimos con Pearson y este ahora con Spearman. Siempre es importante que dejemos marcado. Y vemos aquí que nos dice que tiene una correlación, miren cómo cambia la tabla, de 0,636, pero si vamos a la interpretación, 0,636. Punto 636. ¿A dónde está punto 636? En una correlación positiva media. Y si vemos nuestra significancia es menor a 0,01, por lo tanto es cero, ¿verdad? Entonces tiene un 99%. Ahora, ¿qué sucede si yo digo que quiero saber si estas variables realmente a través del chi cuadrado son independientes o dependientes? Pues nos vamos a análisis estadísticos descriptivos y aquí en tablas cruzadas, ubicamos nuestras variables independiente y dependiente, y aquí en estadístico decimos que nos dé chi cuadrado. Muchas veces nos piden el coeficiente de contingencia, el PV de Kramer, que también nos vienen a decir que están asociadas, pero para ver cómo salen estas variables, ¿verdad? Qué tan asociadas están, tenemos este chi cuadrado, nos vamos a ubicar en este primero y nos dice que es menor a 0,01. Para eso nosotros tenemos que tener supuestos, ¿ok? Y los supuestos nos van a indicar si vamos bien o en el camino correcto o el que no es correcto, ¿ok? Entonces vamos nuevamente a hacer nuestra correlación, solo para que comprendan un poquito, porque creo que Pearson quedó mucho más claro, ¿ok? Y voy a volver a tomar la correlación aquí para ver el resultado, ¿ok? ¿Ok? Entonces, nos venimos por acá. Uy, perdón. Aquí, ¿ok? Entonces tenemos que es una correlación positiva media con un 99% que la correlación sea verdadera y un 1% de margen de error. Eso es lo que nos dice Spearman. Pero ¿qué nos dice en este caso el chi cuadrado? Dice que tiene 0,01 y tiene un 100% de las casillas, ¿verdad? Primero que todo, planteamos la hipótesis de prueba que si pasa algo, un resultado tenemos, en este chi cuadrado tenemos que aceptar o rechazar una hipótesis de prueba. Sabemos que el nivel de significancia, el margen de error es 0,05 y tenemos, ¿verdad? Ese por establecido ya. ¿Ok? Por eso normalmente esto no lo vemos planteado. Si las casillas son menores al 20%, el test de chi cuadrado es óptima. Y si son mayores al 20%, es mayor, es un chi cuadrado débil. Quiere decir que en este caso no existe normalidad en los datos, ¿verdad? No existe normalidad en los datos. Ahora, ¿cuál es el estadístico de prueba si mi p-valor es menor a 0,05? Rechazamos HO
y aceptamos HI, la hipótesis alternativa. Y si mi p-valor es mayor a 0,05, rechazamos HI y aceptamos HO. Como mi p-valor o mi significancia bilateral, o aquí como se llama, ¿verdad? Significancia asintótica, es menor a 0,05, dice que tengo que rechazar mi hipótesis nula y aceptar mi hipótesis alternativa de la prueba. Entonces me está diciendo que el resultado que tengo aquí concuerda con el resultado del coeficiente de asociación, porque me está diciendo que las variables categóricas X, que es importación, y Y, que es crecimiento, porque están asociadas estadísticamente, recordemos, X y, son dependientes. ¿Qué quiere decir eso? Que están relacionadas, ¿ok? Entonces vemos que con el chi cuadrado, cuando no hay normalidad en los datos, tiene que consolidarse el resultado que nosotros decimos de tomar esta decisión a través del coeficiente y de la significancia con nuestro resultado del chi cuadrado. Lo mismo sucede con Pearson cuando hacemos, como les explicaba, elevar Pearson al cuadrado, el coeficiente de determinación. ¿Ok? Entonces, el día de hoy hemos finalizado con este video tutorial. Espero que les haya eh, servido, les sea de mucha ayuda y estaré subiendo algunos otros tutoriales. Este lo hice ya que uno de los seguidores pues solicitó que explicara un poco más y lo quise hacer un poco más amplio porque muchas veces no comprendemos estos datos, pero si leemos el libro, analizamos un poquito más, vamos a entenderle bastante bien a este proceso de interpretación de los resultados en las pruebas de hipótesis. Siempre es importante tener presente que tenemos que hacer la prueba de normalidad. También tenemos que tener presente bajo qué parámetros o criterios vamos a evaluar nuestras hipótesis para poder determinar su resultado. En este día me despido. Saludos desde Honduras. Su profesor Aarón Humansor los estará viendo y enseñando en otro video tutorial. Hasta luego. No se olviden de darle compartir porque hay muchas personas que necesitan comprender un poco más sobre este proceso. Hasta la próxima.